Estimados amigos y seguidores de Europe Air Guns, hoy les traigo el Power Plenum Kit, el tan ansiado y esperado Power Plenum Kit que va a hacer que todas nuestras carabinas FX Impact, Impact X y Impact MK2 dejarlas como el último modelo de la MK2 PP. En unos momentos les explico cómo desarmarla y cómo montarlo y espero que les sirva. Suscríbanse y que disfruten. Pues bueno, ya estamos preparados para empezar la instalación del kit de Power Plenum. Lo principal que hay que tener en cuenta, aparte de tener el kit Power Plenum y tener la Impact, en este caso es una Impact de las primeras que salieron. Yo la tengo en calibre 4,5 porque la uso para competir en bench rest, pero se puede, o sea, el calibre no afecta aquí para nada, puede ser de cualquier calibre y este kit se puede instalar en todas las FX Impact, desde el primer modelo hasta el último modelo. O hasta el penúltimo modelo, que el último ya lo trae y no es necesario instalarlo de nuevo, ¿vale? Bien, ¿cómo empezamos? Pues vamos a describir la herramienta que necesitamos. Primeramente vamos a utilizar en la primera fase, y siempre lo recomiendo, una protección ocular, unas gafas de protección ocular, sin ningún tipo de aumento ni nada, pero esto es primordial, señores. Primordial para la utilización, o sea, para la manipulación de una carabina de aire comprimido, que el aire está a muchos bares de presión, es primordial tener una mínima protección de unas gafas oculares. Bien, después tenemos un circlip que hemos preparado especialmente para desmontar la parte final de la aguja, un pinchito para los aros tóricos, una llave 11 y llaves Allen de 1,5, de 2, de 2,5, de 3 y de 4. Una recomendación es usar llaves de calidad, las llaves que sean de calidad, porque si no los tornillos se marcan y se terminan haciendo una basura. También nos va a hacer falta una llave 22, en este caso para la Impact, para el manómetro, que si fuese una Impact MK2 nos haría falta una llave 26, no 22, porque el manómetro es un poquito más grande. También un spray de silicona y una grasa de silicona que nos va a ayudar pues a dejar la carabina perfectamente engrasada con estos dos productos. Bien, comenzamos con la instalación del kit de Power Plenum. En este caso es una Impact de las primeras que salieron, es la que yo utilizo para competir y la tengo en calibre 4,5, aunque el calibre no afecta para nada para esto del cambio del Power Plenum. Esta es la carabina y lo primero que vamos a hacer, ya nos hemos colocado las gafas de protección por supuesto, es quitar la botella. Quitamos la botella para vaciar de presión la carabina. Llega un momento que se oye una pequeña pérdida de aire, seguimos retirando la botella. Aquí hay que tener claro siempre y mucho cuidado que la botella al desenroscar desenrosca de una tuerca que hay aquí. Y no desenrosca la tuerca de la carabina. Se lo digo porque hay mucha carabina por ahí que se ha estado utilizando, desmontando y montando y en fin, se encuentra uno de todo. Importantísimo, la carabina no tiene botella, pero todavía tiene aire en la cámara de baja, con lo cual debemos de realizar uno o varios disparos hasta que consigamos que la cámara de baja quede totalmente vacía de aire. Con lo cual ahora es seguro manipular la carabina. Ahora ya evitamos todo riesgo de una posible pérdida de aire repentina o que nos salte cualquier pieza disparada. Bien, proseguimos quitando el cañón. Y ahora ya vamos a desmontar toda la parte superior.
Las gafas ya, al no haber presión, no las podemos quitar, o no las podemos quedar, eso a gusto de cada uno. Ya tenemos flojos todos los tornillos de la parte alta y ahora vamos a aflojar la parte esta de aquí delante. Esta es con la llave 4. Y aquí vamos a aflojar también lo que es el tornillo para liberar la parte interior, haciendo un poquito de presión en el tornillo. Deberíamos de poder liberar el efectivamente. Ya hemos soltado la parte interior porque esta se reemplaza también, ¿eh? El tornillo no y la perilla, digamos, se aprovecha, pero esta parte se reemplaza. Bien. Vamos a ir dejando por aquí. Ahora con la llave 10 soltamos el recibidor. Que también se reemplaza. Y ahora es donde viene el circlip que utilizamos aquí para pillar esto.
Con este circlip lo que conseguimos es no dañar la pieza, porque si la apretásemos o la aflojásemos con un alicate, pues seguramente que la íbamos a marcar. Bien, dejamos esto aquí, quitamos este arito y soltamos. Bueno, proseguimos. Aflojamos toda la parte superior. Así que mantenemos todos los tornillos en la propia tapa, todos los tornillos, porque como verán hay diferentes longitudes de tornillo para no equivocarnos después al ensamblar. Bien, aquí tiramos hacia atrás, sacamos el mecanismo, carga, este pisito le quitamos también, y ahora procedemos a desmontar el manómetro. Tenemos el manómetro fuera. Desmontamos el soporte del cargador, que en este caso tiene montado el soporte del cargador para los cargadores SS de gran capacidad, aunque es una carabina de las primeras, pero esto sí ya fue una operación de tuning que yo le hice hace tiempo. Quitamos el cargador. Hay que tener cuidado porque la parte de aquí detrás depende del tipo de cargador que ustedes hayan montado, puede tener un muellito y puede salir disparada. Y no es porque sea peligroso, sino que si se pierde después es un coñazo el encontrarlo. Bien, aquí aflojamos la válvula. Aquí ya empezamos viendo grandes diferencias de las piezas del Power Plenum, que ahora las compararemos unas con otras con las que monta esta carabina. Bien. Bueno, aquí ahora aflojamos el tubo. Válvula completa. Y también sacamos el martillo, el muelle del martillo y el centrador. Bien, ya tenemos la carabina por aquí casi que en piezas, y vamos a sacar las piezas del Power Plenum para compararlas un poquito. Bien, bueno, pues uno de los principales puntos es la válvula, que se ve la diferencia que hay de la válvula antigua a la válvula nueva, el paso del aire. El plenum, que es la cámara ampliada, digamos, hay una diferencia pues abismal del plenum antiguo al plenum nuevo. Parte del plenum también.
y después el muelle del martillo, que es más corto, y el martillo que viene con una pieza plástica en la punta, supongo que será para evitar vibraciones. La parte delantera de la aguja y las otras dos taquitos que habíamos desarmado aquí. La perilla, digamos, es la misma, pero la parte delantera y la rosca son diferentes. Estas partes son diferentes y se ha de cambiar también. Bien. Importante cambio que hay. Bien. En la Impact antigua, en este modelo, hay un muelle que es el que le da la tensión a la válvula. De hecho, lo verán, hay un muelle largo aquí dentro. Y este muelle largo es el que mantiene, digamos, la presión sobre la aguja para que esté cerrada, para mantenerla cerrada. Aparte, la presión, digamos, estática del muelle, ¿no? Aparte de la presión del aire, también hace que la aguja se cierre o esté cerrada. En este nuevo modelo ya no viene este muelle. Han cambiado el sistema. En vez de venir este muelle, han puesto un muelle en la punta. ¿Y qué ventaja tiene este muelle en comparación con este? Pues que muy frecuentemente esta parte de aquí, que va enroscada, que antes la hemos soltado, digamos, con esta herramienta o este clip que he hecho, esta parte se soltaba con los disparos, se iba aflojando y hacía que la carabina empezara a ser irregular en sus disparos. A veces disparaba más, a veces disparaba menos. Ahora el muelle va en la parte delantera, que es por eso por lo que se cambian estas partes de aquí, y la parte intermedia también se cambia. ¿Y qué conseguimos con el muelle vaya en la parte delantera? Pues que el muelle no va a impedir que con los disparos afloje, lo va a mantener siempre presionado, con lo cual ese problema que podían tener las Impact antiguas cuando el muelle se aflojaba o cuando esta pieza se aflojaba porque la tensión del muelle la tenía en dirección contraria, y digamos que permitía o posibilitaba que se aflojara esta pieza, con este muelle no. Este muelle lo que le da es tensión y lo que tiende es a apretarse. Cada vez que se dispara tiende a apretarse, con lo cual se mantiene apretado siempre. Y ahora con la ruedita que está entre el cañón y el depósito, al apretarla lo que conseguimos es darle más presión al muelle, y al aflojarla le damos menos presión al muelle, con lo cual cuando la aflojamos hacemos que sea más fácil la apertura de la válvula y pase más aire por el puerto de transferencia hacia el cañón, y cuando la apretamos va a pasar menos aire. La ventaja que tiene también es que si la aflojamos en exceso, llegará un momento que puede ser hasta que se quedase perdiendo aire. Podría ser. Bien, pues después de esta explicación, yo creo que podemos proceder ya a explicarles cómo montar el plenum, ¿no? Tenemos la carabina totalmente desmontada y tenemos las piezas aquí. También viene un sobrito con los aros tóricos. Los aros tóricos hay que montarlos sobre la válvula, y la válvula tiene las estrías un poquito cortantes, con lo cual vamos a hacer un pequeño truco para evitar que los aros tóricos se pudiesen dañar al montarlos. Bueno, pues el pequeño truco consiste simplemente en aplicar una capa de adhesiva, de cinta adhesiva, en la superficie, cortante, para que el aro tórico al pasar sobre de ella no se nos corte o se dañe. Esto con darle una vuelta o una vuelta y poco ya tenemos suficiente, que realmente lo que queremos simplemente es que no pase por aquí sin
sin dañarse. Bien, empezamos el primer aro tórico. Estamos aquí y lo llevamos hasta que vamos a aplicar un poquito de vaselina en grasa en el canal. Ahí está. Bien. Seguimos con el siguiente. De los dos que hay que montar. Los aros tóricos son 4, pero ahora solo nos interesa montar 2. Este ya con toda la grasa que lleva del anterior está perfecto. Bueno, pues una vez montados estos dos ya podemos retirar la cinta, que lo único que nos ha hecho es ayudarnos a que no se marquen los aros tóricos, no se corten con las superficies, digamos, vivas que tiene la válvula. Retiramos la cinta. Ya está. Bien. Proseguimos. Plenum, la válvula, la introducimos hasta que salga por el otro lado, aquí. ¿Y por qué no ponemos estos dos aros tóricos antes? Porque si no nos hubiese costado mucho sacarla por aquí. De hecho, este cuesta un poquito. Bien, aquí para trabajar ya con ella tenemos que guiarla, hay que dejar el paso de aire, va totalmente opuesto a la marca Plenum y a la parte baja, con lo cual hay que centrarlo aquí, a ver si lo podéis ver aquí fácilmente. Tiene un prisionero, y este prisionero hay que centrarlo con el centro de toda esta guía, digamos, y esta es la posición idónea. Cuando lo tenemos así, con la llave de 1,5, apretamos la válvula. Ya está. No hay que hacer mucha fuerza. Seguimos poniendo el aro tórico, un aro tórico que viene un poquito más grueso, que va montado aquí. Pues le aplicamos un poquito de vaselina, perdón, de silicona. Esto es silicona. Con lo cual ya tendríamos, ya podríamos montar la aguja dentro del plenum, y la aguja, que le vamos a poner un poquito de silicona aquí a la rosca para el mismo efecto de antes. Dentro de aquí tiene un aro tórico pequeñito, y para no marcarlo, pues al introducirlo le ponemos un poquito de silicona aquí. Bien, antes de ponerlo vamos a poner los aros tóricos. Lleva 2 aros tóricos en la parte delantera. Ya están puestos. Y ahora ya podemos introducir la aguja aquí, con cuidadito para no dañar el... Bien,
Ahora yo lo que les aconsejo es, como esto, digamos, no es céntrico, sino que está en la aguja, va en la parte alta del... lo verán que no es céntrico, Entonces, al girar la tapa, o al enroscar la tapa, digamos, en la aguja, vamos a generar un giro, digamos, no céntrico, con lo cual yo prefiero tener la aguja aquí, en este lado, digamos, que no toque la válvula al final, e introducir esto y enroscarlo. Vamos a ponerle un poquito de grasa aquí. Para facilitar el selle y la rosca. Bien. Y ahora ya roscamos bien. Esto nos debe quedar en la parte superior del plenum también, alineado con la aguja y con la válvula. Falta un poquito de tensión. Ha de quedar perfectamente alineado. Un poquito. Ahí está. Perfectamente alineado. Bien, vamos a ponerle los dos aros tóricos que nos faltan en la otra parte de la válvula, que no se lo habíamos puesto antes para que no fuera complicado el pasarlo a través de la cámara de plenum. Este y este. Les aplicamos un poquito de silicona de esta maravillosa. Bien, y ya lo tenemos preparado para montarlo. Queda un aro tórico que va en esta piececita, en la parte delantera, que es una especie, es un aro tórico que no es para estanquidad, sino simplemente para frenar un poquito la rosca o la tapa esta, la tuerca, digamos, y que haga un efecto de freno, como un aro tórico para seguridad. Bien, pues con todo este desastre que tenemos aquí, vamos a intentar empezar a armarlo, Vamos a separar las piezas viejas, no nos vayamos a equivocar y vayamos a montar alguna pieza de la otra carabina en esta y después nos dé cualquier historia. Esto para allá, esto para acá, esto para allá. Aquí les voy a enseñar la diferencia que tienen estas dos piecitas. Una tiene una bola de goma dentro, que es la antigua, y la nueva viene sin bola porque es donde aloja el muelle que ya lo expliqué antes, ¿no? El muelle con el final de la aguja. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por fijar en el cuerpo de la carabina la válvula. Vamos a darle un poquito de grasa aquí. Y esto siempre interesa meterlo haciendo un poquito de giro para que a la vez engrase.
Power Pleno, ¿eh? Ya va cogiendo rasgos de identidad. Bien, después vamos a poner el muelle del martillo, que hemos dicho que es un poquito más corto que el anterior. El soporte del muelle, que antes era plástico, ahora es metálico. Y el martillo. Y todo esto, para que se hagan una idea, antes esto no se podía tener fuera, digamos, y ahora ya se mantiene porque ya no lleva el muelle en la parte trasera, ahora lleva el muelle delante. Entonces vamos a quitar de la vieja el clic que hemos hecho para montarlo en la nueva y que nos ayude a enroscarlo. Y a darle el apriete. Bien, para esto cogemos el alicatito que tenemos aquí, pisamos y ya con esto le damos el apriete. Y listo. Bien, vamos a poner la válvula en su sitio. Uy. Va esto aquí. Un mínimo de presión. Bueno, vamos a continuar montando. Entonces vamos a poner la válvula trasera. Válvula trasera y la parte de arriba, porque se va a ir de apretando todo al unísono, a la misma vez casi que se debe de apretar todo para que vaya todo lo más cuadrado posible, digamos, a su sitio y no ejerza tensiones más en un tornillo que en otro. Entonces aquí, perfecto, parte de delante y la tapita con todos los tornillitos que habíamos visto en su sitio. Y empezamos con la llave. Esta es la llave 2,5. Pues simplemente a presentar los tornillos en el sitio que van. Hay que tener abierta la palanca de carga cuando se ponen los tornillos estos, porque la palanca de carga tiene una bolita de goma delante que hace una pequeña tensión sobre es la que, digamos, permite que esto quede cerrado, ¿no? Esa pequeña tensión de que permite que esto quede cerrado y no se vaya y no se abra, es una bolita de goma que tiene en la parte delantera. Entonces es interesante tenerla abierta para que esa bola no haga presión y los tornillos vayan exactamente donde tienen que ir. Bueno, una vez que tenemos esto así, ahora ya hay que apretar la válvula. Recordamos que la válvula se apretaba por abajo.
Vamos a ver si lo ven aquí más fácil. Este tornillo de aquí, que es el que nos da el apriete de la válvula. Y apretamos aquí también. Ya debe estar bastante alineado todo. Bien, ponemos la culata. Damos la vuelta, ponemos los tornillos. Seguimos. Y ya que estamos aquí, vamos a decir que, nos dice mi amigo, seguimos a bingo. Ya hemos completado la línea. Ponemos el muellito, armamos la tapa. La tapa simplemente va así, va esto aquí dentro, con el tornillo que hemos sacado antes, que nos costó un poquito nada más. Se aprieta el tornillo y hace que vaya a su sitio y ya podemos montar esto. Bien, pues ya nos queda menos. Vamos ahora a montar la parte superior. El manómetro. Llave de 22. Cañón. Fijamos el cañón. Cantonera. Estamos ya en los pasos finales. Vamos a recoger un poquito esto, la herramienta, las piezas, en fin. Vamos a poner la botella. Como vamos a volver a andar con presión, con alta presión, gafas de protección, no hay que olvidarlo, toda protección es poca. Y instalamos la botella.
en nuestra carabina FX Impact con Power Plenum. Bueno, ahí está, se ha quedado a 130 bares más o menos y el regulador está a 90 bares. Pues ahí está, señores, una FX Impact de primera generación con un Power Plenum instalado en perfecto funcionamiento. Cosas que hay que tener en cuenta. Aunque estas operaciones aquí en el vídeo parezcan fáciles de realizar, yo he estado 2 veces en fábrica y la última vez hice un curso de la Impact, la desmontamos completamente y la volvimos a montar, con lo cual estoy capacitado para ello. Si no te ves capacitado, ni lo empieces. Llévalo a un servicio técnico, llévalo a tu armería de confianza, que te lo montarán sin ningún problema y terminarás disfrutando de tu Impact. Si lo vas a hacer tú, por favor, utiliza herramientas de calidad. En un arma de esta categoría y de este precio, no vale la pena estar utilizando llaves Allen, sobre todo de mala calidad, porque lo que van a hacer es deteriorar el producto. Y para mantener la calidad del mismo y buen funcionamiento es conveniente utilizar buena herramienta. Buena herramienta. Yo utilizo esta, pero bueno, en el mercado hay infinidad de marcas que puedes utilizar. Mucha precaución, seguir todos los pasos. Cualquier duda me podéis escribir por el correo electrónico o por el canal de YouTube. Yo intento responder lo antes posible. La verdad que tenemos bastante faena y a veces tarda un poquito, pero sin mala intención. Y cualquier otro tema, pregunta que tengan, lo mismo. Esto es muy sencillo, siguiendo los pasos y muy efectivo. Otra cosita. Le hemos sustituido el martillo a la carabina, con lo cual puede ser que hubiese alguna necesidad de regular el gatillo nuevamente, porque se ha sustituido el martillo que ustedes tienen en la actualidad ya está ajustado con el gatillo. Al sustituir el martillo puede ser que necesitase regularse el gatillo, con lo cual antes incluso de poner aire, probar a montar y disparar una sola vez a ver si el gatillo va bien, porque si requiriera ajuste del gatillo, sería interesante hacerlo incluso sin aire. Yo creo que no se me queda nada más. Pedirles que se suscriban a nuestro canal y bueno, seguiremos haciendo vídeos y eso. Tengo previsto hacer un vídeo de cómo regular la Impact, tanto la potencia de la ruedita de aquí en el lateral como la ruedita del medio, como el regulador, los 3 factores que pueden regular la potencia en la Impact y que pueden variar la potencia en la Impact. Yo la mía la tengo a 16 julios porque la uso para Benresh y me gusta tirar a 16 julios, pero bueno, de 16 a 24 hay un rango muy amplio de tiros para ver qué balín utilizan y que se puede regular perfectamente. Con lo cual, quedan emplazados para el próximo vídeo. Muchas gracias por haber visto este y espero seguir contando con vuestras presencias. Un saludo. Y con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Y no olviden vitaminarse.